Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que ustedes se encuentren. Muchas gracias por permitirme acompañarlos en el trayecto de la casa a la oficina, de la casa a la universidad, a pasear al perro o simplemente a desarrollar cualquier tipo de actividad que les permita escuchar este contenido que he preparado con mucho entusiasmo y con muchas ganas para todos ustedes. Mi nombre es Rodrigo Lozano, los saludo desde Bogotá y bienvenidos a Continuarán. Continuarán es el podcast para las familias empresarias que trascienden. Continuarán es una apuesta para descifrar ese enigma sobre la cantidad de asuntos relevantes que tenemos alrededor de lo que implica ser una familia empresaria que quiere darle continuidad al negocio, que quiere tener un tránsito generacional ordenado, preparado, que quiere tener acuerdos sólidos, que quiere tener una buena comunicación en el marco de negociaciones basadas en la inclusión, en la participación, en la existencia de información transparente. Familias que conocen la ley y el orden, no como un obstáculo, sino como la oportunidad o ese abanico de oportunidades que se presentan para poder tener beneficios, para cumplir la ley en el marco de un orden y de una sociedad justos, ahí en ese lugar donde crecemos como familia y tenemos nuestras empresas. Continuarán, además, es una plataforma de información que he puesto a disposición de todos ustedes en www.continuaran.co, donde he puesto este podcast, pero donde también tengo un blog, donde también tengo videos instructivos, el modelo de Continuarán y muchos recursos que iré cargando poco a poco a medida que este proyecto, que esta comunidad crezca como un grupo de personas interesadas en estos temas que como a usted y a mí nos entusiasman, nos llenan de interés y de curiosidad. Hoy quiero darles la bienvenida al episodio número 5 de esta primera temporada. Les quiero recordar que me he propuesto durante este año 2025 sacar 4 temporadas y en cada una de ellas agotar los 9 temas del modelo Continuarán. Es decir, legado, tránsito generacional, productividad y eficiencia, comunicación, acuerdos, que es el tema de hoy, conflicto, gobernanza, ley y orden y muerte de impuestos. Es así como vamos a descubrir en un todo ese gran modelo de Continuarán. Y quiero entonces en este momento pedirles el enorme favor de que si este contenido les gusta, les resulta útil, primero que lo compartan, segundo que se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas que lo estén viendo y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber cada vez que hay contenido nuevo. También son bienvenidos para dejarme sus comentarios, para que interactuemos, para que haya algo de participación y como les digo, esto es un compromiso, esto es parte del propósito que tengo de trascendencia en el marco de mi ejercicio profesional. Es una apuesta a compartir información. La información está ahí, la información la tenemos todos, pero es importante tener un repositorio donde haya información organizada, donde esté a disposición de quien le interese y donde podamos interactuar para crecer como familias empresarias. Hoy vamos a hablar de los acuerdos. Los acuerdos no es nada diferente a ponernos de acuerdo entre 2 o más personas para que algo funcione. Los acuerdos, recordemos, pueden ser de orden explícito, de orden implícito. A veces también hay acuerdos tácitos, acuerdos en los cuales de pronto no hay nada que los sustente, pero una serie de actuaciones, de principios, de tradiciones y de conductas que hacen que las cosas se cumplan basados en, como se dice, un acuerdo tácito o a veces aparentemente inexistente. Pero la verdad, los mejores acuerdos son los que constan por escrito y los que han sido previamente negociados en el marco de un proceso participativo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a lo largo de la historia los grandes conflictos terminan con acuerdos. Y la verdad es que los acuerdos que terminan después de una guerra son acuerdos entre vencedores y vencidos. En las familias empresarias no podemos caer en el error de tener vencedores y vencidos. En las familias empresarias no podemos caer en el error de negociar acuerdos solo como la finalización de un proceso de conflicto. En las familias empresarias tenemos que mirar con beneficio de amplitud y apertura hacia el futuro, con un horizonte amplio, y saber que los acuerdos se negocian, se hacen y se construyen, se firman y se cumplen en tiempos de paz. Esa es la mejor oportunidad y es el mejor momento en el cual podemos negociar un acuerdo como familia empresaria. También quiero dejarlos con algo. Y es que un gran acuerdo es la suma de muchos acuerdos pequeños, de aquellos tácitos, implícitos, explícitos, reglamentos que anden por ahí. ¿Qué tal de pronto un reglamento de uso de una finca que nos pueda servir como base para revisar cuáles son esos valores, esos principios, esa inspiración que da lugar
a algo que nos dejaron los bisabuelos, los abuelos o los tíos. ¿Qué pensaron ellos cuando construyeron ese tipo de acuerdos, ese tipo de reglamentos? Mirar los estatutos de las empresas, donde muy seguramente en el objeto social o en alguno de los artículos que explica el desarrollo de las convenciones, de los acuerdos estatutarios, podamos sacar algo que haya venido redactado de algún abuelo, de algún antepasado y que podamos rescatar. Seamos también fieles a nuestra comunidad, a nuestros principios, a los valores, a lo que hemos profesado a lo largo de los años. Si somos socialmente responsables y queremos tener una política de responsabilidad social, si queremos replicar, copiar o imitar las mejores prácticas, ¿cómo lo vamos a hacer? Y si vamos de verdad a escribir cosas en los acuerdos, saber que son cosas que entendemos y de las cuales hemos participado. Por eso es que los acuerdos tienen que ser incluyentes y tienen que ser participativos. Entonces yo hoy quiero contarles un poquito sobre los mitos y las realidades de los acuerdos. Quiero de pronto partir de la base de que todo el mundo arranca por hablar de protocolo. La gente hoy en día, cuando le hablan de empresas de familia, de negocios, de familias empresarias, la gente hoy en día saca dos conceptos, el Family Office y el protocolo de familia. Esos digamos que son las tendencias. Es lo que más se busca en internet. A veces pues la gente también habla de conflicto, porque se sabe que en las familias empresarias a veces hay mucho conflicto, y vemos cómo existen series de televisión como Succession, donde se trata de abordar todos estos temas bajo una óptica a veces novelesca, pero donde a veces la realidad supera a la ficción, y eso lo hemos visto. Por mi parte, si ustedes están viendo el video, aquí podrán ver de este lado mi libro de los robles, mi juego Ruta Familiar. Son iniciativas que he venido desarrollando precisamente para comunicar mejor estos temas. El juego Ruta Familiar que he creado y sobre el cual les puedo dar algo de información acá abajo, es un juego que inspira y que enciende la chispa o la llama para poder tener diálogos y conversaciones difíciles que a veces las familias no tienen. El libro también es una forma de revelar cómo piensan las familias empresarias, cómo han actuado los grupos familiares grandes en torno a temas tan complejos como el conflicto, como la usurpación del mayorazgo, como la muerte del patriarca, los planes de sucesión, como a veces se trata, digamos, de una manera diferente a los primogénitos y entonces los que siguen son de alguna manera relegados a funciones que no les corresponde o viceversa, aquellos que deberían ser de pronto los llamados a quedarse a un lado por tradición histórica y por cosas que a veces no entendemos, usurpan o se hacen a los puestos de dirección, a la confianza del patriarca, familias que no tienen planes de sucesión, familias a las cuales un evento traumático como la muerte, la ausencia de un personaje, una tragedia familiar, los toma por sorpresa, sin acuerdos, sin metodologías, sin canales de comunicación para poder ponerse de acuerdo y el valor de las empresas cae. Yo siempre he dicho que una empresa familiar, un grupo familiar, el patrimonio familiar considerado como un todo, las empresas, su valor, toda la finca raíz, el patrimonio, las inversiones, todo lo que tengan, es como una gran empresa que cotiza en bolsa. Su valor puede caer si hay inestabilidad al interior de la familia, al interior del grupo, si no hay gobernanza, si hay conflicto, se pierden oportunidades, se pierde tiempo, se pierde recursos, se pierde la posibilidad de avanzar. Entonces, ¿qué mejor que un grupo familiar, que un gran patrimonio familiar tenga reglas claras? Y esas reglas claras nos sirvan como carta de navegación, como horizonte, como un faro para guiarnos en el momento en que tengamos que usarlo. Yo les decía que siempre se habla de la oficina de familia y el protocolo y que el protocolo es la panacea. Yo tengo muchas reservas sobre concentrarnos única y exclusivamente a hablar de protocolo. Para mí, el protocolo de familia es una de muchas herramientas. Para mí el protocolo de familia es la oportunidad para construir un acuerdo, que al final le pongamos de nombre protocolo, está muy bien, pero es la oportunidad para construir un acuerdo, ¿cómo? En el marco de un proceso. ¿Y qué es un proceso? Una serie de actividades que en el marco de una dinámica específica, con una metodología, con un rigor, con un acompañamiento, vamos a vivir muchas cosas que no hemos vivido. Ojo con esto, es un viaje, es como emprender el camino a Santiago. El camino a Santiago de Compostela podemos llegar todos, en tren, en avión, en carro, en bicicleta. Se dice que el camino de Santiago se hace de cualquier forma, pero el camino de Santiago tiene un significado muy profundo.
El camino empieza en el corazón, empieza en la decisión que tenemos de llevar a cabo ese camino y durante el camino construir reflexiones. Si somos muy religiosos, vamos a rezar, vamos a meditar, vamos a pensar, vamos a pedir por los demás. Si somos muy meditabundos o hacemos yoga o reflexionamos o queremos hacerlo con la pareja, lo que vamos a querer es de pronto tener diálogos internos, diálogos fuertes con nuestra pareja. Vamos a querer de pronto repotencializar nuestro matrimonio después de 25 años y llegar a Santiago como el resultado. Pero lo importante en un camino de estos es que el proceso es más importante que el resultado mismo. A veces la gente llega a Santiago, ve esa gran catedral, de pronto le toca la ceremonia, aquella del incienso y puede resultar un momento mágico, pero de pronto a veces la emoción está más en el corazón por haber cumplido el proceso. Luego, a lo que yo invito a las familias es a que la excusa para hacer el protocolo sea más bien la excusa para iniciar un diálogo que se ha aplazado durante muchos años. Miren, yo he tenido procesos donde han llegado familias y me han dicho: Rodrigo, es que en alguna oportunidad tratamos de hacer un proceso. Y yo pregunto la fecha, por ahí en el 2019 creo que fue esto. No, Rodrigo, esto fue en el 93. 93, miren la cantidad de años que hay entre el 93 y el 2019 para decir que una familia arrancó un proceso, se desanimó y dejó eso en el olvido. He tenido también grupos que me dicen: Rodrigo, queremos hacer esto, pero no más que entre los tíos. Nosotros no queremos todavía incluir a la tercera generación. Craso error. Porque si un acuerdo se construye para saber qué va a pasar si pasa algo, si nos morimos los tíos y vamos a dejar a los sobrinos, digamos, al garete. Yo a veces pongo ejemplos estrambóticos, escenarios fatídicos, pero piensen que los 8 tíos de una familia se montan en un avión y quedan los sobrinos. ¿Y que van a sacar un acuerdo que hicieron los tíos y en el cual ellos no participaron? Entonces pensemos que los acuerdos, para que nos cobijen, para que nosotros los queramos cumplir, para que tengan efecto vinculante, van a ser acuerdos que se tienen que hacer con nosotros participando. Es decir, a las personas a las cuales nos va a tocar el acuerdo, cumplirlo. Yo les voy a decir cuál es el mejor acuerdo. El mejor acuerdo es aquel que después de firmado se deja en un cajón. ¿Por qué? Porque es un acuerdo en el cual el proceso de construcción fue tan fuerte, tan claro, tan genuino, que la misma familia siente que en el momento en que llega el momento de utilizarlo, no va a tener que acudir a la letra menuda ni a la interpretación, sino va a acudir a los principios y a las filosofías que lo orientan y van a poder resolver el acuerdo. Me explico. Si somos explícitos en un valor de solidaridad, de honradez y de transparencia, el día que haya alguna, de pronto, violación de alguno de esos principios porque alguien fue indelicado, porque alguien violó la confidencialidad, porque alguien no dio la información, porque alguien administró un negocio con deslealtad, etcétera, etcétera, no va a tocar ir al artículo 34, parágrafo 3, literal B, del protocolo, del acuerdo de accionistas o del reglamento para saber cuál es la sanción. Yo creo que la misma persona que comete la infracción va a llegar y se va a entregar a su familia y le va a decir: oigan, incumplí el acuerdo. Y en tal virtud, pues me retiro, doy un paso al costado, le cedo la oportunidad a alguien, la familia verá si lo perdona, si de pronto inician un procedimiento o de pronto cobran una multa, una sanción, cualquiera de esas provisiones que pueden estar en los acuerdos, pero ya a través de procesos un poco más genuinos, más participativos y más claros. ¿Por qué? Porque el acuerdo fue construido con cohesión, con participación y con inclusión. Participación, inclusión y cohesión. Muy importante, porque es que los acuerdos no se construyen solos. Recientemente, en noviembre, dicté una charla que en alguna oportunidad quisiera volver a dictar y de pronto tener bajo el formato webinar para que tenga un poco más de alcance. Pero a esa charla le puse bases para la construcción de acuerdos. Porque nosotros jugamos de pronto de chiquitos con Lego y el Lego es muy divertido porque uno tiene una basecita así de verde y ahí empieza uno a poner las fichas y uno hace edificios maravillosos. Y digamos que los Legos son fuertes y las fichas son fuertes y no pasa nada, pero uno no puede construir sin bases sólidas. Y esa base verde del Lego no tiene cimientos. Digamos que debajo no hay absolutamente nada. Entonces, los acuerdos presuponen necesariamente la existencia de bases y de bases sólidas. De bases y estructuras que están, digamos, fundamentadas en la definición de unos valores previamente concertados, negociados, evidenciados y enunciados por la familia. Yo conozco grupos familiares, y esto es muy triste decirlo,
que no tienen ni idea cuáles son sus valores y sus principios, que están ahí, digamos, por una inercia. Hay un cariño enorme, hay a veces, digamos, unos fantasmas, algunas cosas que rondan alrededor de sus relaciones, de la historia de la familia, capítulos oscuros que no se conocen, pero ante todo lo que hay es un gran entusiasmo por aquellos activos familiares que generan riqueza y bienestar. Entonces nos movemos motivados por hacer eso, e insisto, muy buenas relaciones. E insisto, gente maravillosa, y insisto, gente que no es mala, ni por lo menos, no quiero satanizar a nadie, pero sí quiero puntualizar o caricaturizar un poquito esto, porque la constante a veces es que estamos muy ocupados haciendo dinero. Muy ocupados haciendo dinero, lo urgente desplaza lo importante, y llegar al momento donde nos podamos sentar a hacer reflexiones profundas sobre nuestros valores, nuestros principios, lo que le vamos a dejar a la siguiente generación. Miren una cosa sencilla, el patrimonio intelectual, el intangible de las familias. Hay familias que de pronto saben que lo tienen, pero no lo han hecho explícito. Entonces para un grupo es una cosa, para otro grupo es otra cosa, los pequeños no lo conocen. Entonces ahí viene una cantidad de dinámicas que se pueden desarrollar al interior de los diversos grupos familiares, los más pequeños, las generaciones intermedias, la generación madura, los mayores, etcétera, donde se puede, a través de dinámicas de reunión, conferencias, cursos, talleres, actividades, órganos informativos, etcétera, generar muchísimas herramientas que logran el mismo propósito o propósitos aún más ambiciosos para poder fortalecer y llevar esa familia a esa senda de transición ordenada y a ese tránsito generacional que va a garantizar no solo la preservación y el mantenimiento del patrimonio, sino su transmisión a la siguiente generación y la continuidad del negocio, aquel negocio principal que le dio origen a esa gran riqueza, pero también que a veces, o no a veces, siempre, pues tiene detrás una carga emocional grande, tiene muchos empleados, tiene significancia o relevancia en una comunidad en particular, y no quisiéramos que eso se acabe. No quisiéramos que un estornudo al interior de la familia acabe con toda una comunidad, con todo un sector de los servicios o de la producción de bienes de una región, de un país. Queremos más bien es tener familias fuertes, que tienen acuerdos, que tienen reglas, que tienen mecanismos para que el día que pasen situaciones que pongan en peligro esa estabilidad, existan mecanismos y herramientas para poder pasar la página de manera rápida y solucionar los problemas. Eso en últimas son los acuerdos. Yo los quiero invitar a que reflexionemos mucho sobre qué tipo de acuerdos existen en sus familias. Piénsenlo muy bien. Tenemos de pronto un activo en común, un apartamento que gozamos y disfrutamos. Hay un acuerdo y hagamos el análisis. Esos acuerdos o ese reglamento es tácito, es explícito, es implícito, o como gobierna el patriarca o como todavía está viva la abuela, pues entonces nos ceñimos a las reglas y las reglas pasaron de una persona a otra. Pensemos en algún momento en que alguna de esas reglas no escritas se hayan incumplido, el malestar que genera y la imposibilidad de reclamar precisamente por no existir un reglamento. Entonces, hagamos un inventario de todos los acuerdos que tengamos en la familia. Hagamos un inventario de los valores. Pensemos que si hay respeto, que si hay educación, que si hay caballerosidad, que si hay hidalguía, que si hay, digamos, respeto por la palabra de los otros, por el tiempo, si hay puntualidad, si hay una cantidad de valores y de principios y de conductas que vienen del abuelo, del bisabuelo, de épocas donde esas cosas eran muy importantes y siguen siéndolo, y pudiéramos rescatarlas. Miren la cantidad de cosas que podríamos construir ahí. Y es que no tenemos que hacer reglamentos o documentos muy elaborados, muy extensos, para poder decirle a la gente que el comportamiento es así o que habrá multas por llegar tarde a una reunión. No, es expresar esos valores, darles una significancia, socializarlos, hacer que todos los entendamos y que en el momento de formalizar el acuerdo firmemos con convencimiento y con participación. Miren qué belleza sería para una como dirían los papás, una muchachada o un grupo de jóvenes de una tercera o de una cuarta generación entre los 12 y los 22 años. Qué lindo sería que los tíos abuelos los inviten a participar en un proceso de esto y donde a ellos se les ponga a construir eso, porque es que estamos haciendo acuerdos para ellos, no para nosotros. Yo me pongo en el plano de la generación, digamos, que ya está lo que llaman la Now Gen, los que ya estamos a cargo en los grupos familiares y demás.
Ya el loro viejo no aprende a hablar y ya los acuerdos de pronto están o podamos construirlos para que no pasen cosas, para remediar asuntos del pasado, para evitar que vuelvan a pasar. Pero si somos inteligentes y construimos un acuerdo, va a ser para ellos. ¿Cuánta gente no llega a nuestras oficinas de consultores a decirnos que es que no le quieren dejar problemas a sus hijos? ¿Cuánta gente no llega ya con las heridas del pasado, aún abiertas, diciendo que no quisieran que eso se repitiera, que ese dolor que han vivido ha sido insoportable? ¿Cuánta gente no quiere que las empresas subsistan y que perduren y que crezcan al margen de las peleas y lo que pasa en las familias? ¿Cuántas familias no quisieran que si llega un evento de pelea, de dificultad en la interpretación de algo, alguna indelicadeza, algún periodo complicado, existieran reglas para poder comportarnos de una manera adecuada y insisto, pasar rápido la página? Mecanismos para que los beneficios se otorguen de manera justa y equitativa. Que sepamos como familia qué podemos esperar de las empresas. Pero no solo eso, ¿qué pueden esperar las empresas de nosotros? Acuérdense la famosa frase de Kennedy. No pregunte lo que va a hacer su país por usted, sino qué puede hacer usted por su país. Repliquemos eso hacia las empresas de familia. ¿Qué podemos esperar de nuestras empresas de familia? Pues lo que siempre esperamos. Bienestar, riqueza, prestigio, apellido, una cantidad de cosas maravillosas y ojalá un gran dividendo y poder usar los activos familiares. ¿Y qué vamos a dar a cambio? A cambio podemos dar buena conducta. Si vamos a ser pasivos, ser unos pasivos por lo menos respetuosos, saber a qué tenemos derecho, saber cómo debemos participar, ir a las asambleas, participar de las dinámicas. Si nos exigen participar en una dinámica familiar, hacerlo desde la perspectiva de la bondad y de la apertura. No ser el Grinch o el saboteador, sino ser el participador, traer a nuestros hijos, hablar bien de nosotros mismos, no hablar mal de los demás, no hablar mal de los demás en foros separados, ser abiertos, ser transparentes con la información. Entonces este universo de los acuerdos, sobre lo cual elaboraremos muchísimo a lo largo de este año en las 3 temporadas que nos quedan, es un universo ampliamente recomendable de explorar por parte de todos nosotros, porque la existencia de acuerdos da seguridad. Tener un acuerdo, tener una regla, da seguridad. Miren que volvamos a la palabra protocolo, y a mí el protocolo me gusta, la definición como una serie de procedimientos para una operación segura. Yo siempre cuento las historias de mi abuelo Santiago, el aviador, el fundador de Saeta, una aerolínea que se fundó en el año 1946 con aviones DC-3. Yo he seguido de cerca la historia de la aviación mundial, me encantan los aviones, me monto en un avión y parezco un niño chiquito, pero digamos que tengo el trauma de infancia que cuando yo era pequeño, desde que nací, años 71, hasta los años 80, 90, pues uno veía muchos accidentes de aviones. Ustedes se dan cuenta que hoy en día hay mucha más aviación, muchas más rutas, muchos más vuelos y de pronto menos accidentes. O por lo menos se notan menos, o por lo menos no son tan escandalosos como los accidentes de antes. Hoy en día uno ve aviones que aterrizan con una dificultad, se les quema un motor, pero aterrizan, etc. Los accidentes que veíamos en la época anterior, pues eran accidentes donde las consecuencias eran fatales. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia con la aviación? Cada accidente es analizado de manera rigurosa para saber qué pasó, por qué pasó y cómo se puede remediar. Y eso se ha traducido en la existencia de unos protocolos de operación absolutamente rigurosos que ayudan a que sea una actividad muy peligrosa, pero que a pesar de ser peligrosa termina siendo segura. Miren la contradicción, porque es peligrosa. ¿Por qué? Un aparato de no sé cuántas toneladas en el aire lleno de gente, con un par de motores, etcétera, pues eso de alguna manera la gente se echa la bendición y dice ojalá este pájaro volador nos lleve a algún lado. Pero la operación es segura, ¿por qué? Porque hay protocolos, porque hay redundancia, porque hay conocimiento, porque los pilotos tienen que hacerse un chequeo doble, porque un piloto no puede pilotear el avión trasnochado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren que esos protocolos, esos procedimientos, si los instauramos al interior de nuestras familias, nos pueden llevar a ser familias exitosísimas en el medio en el que nos movemos. Y no busquemos tan lejos. Este ejemplo de la aviación era como para compartirles algo de mis pasiones, pero ¿por qué no miramos nuestras propias fábricas, nuestras propias industrias, nuestras propias empresas de servicio, nuestras propias actividades comerciales? El mismo cuidado que le dedicamos a una actividad comercial que desarrollamos, que hace parte del propósito de nuestras empresas familiares. Esos procedimientos internos de cuidado, de rigurosidad, para no desperdiciar material,
para ser eficientes, para aumentar los márgenes, para respetar el recurso humano, para crecer, para planear. ¿Qué pasa si hacemos un inventario de todo esto y lo replicamos? Y aprovechamos en los procesos de construcción del protocolo para hacer un levantamiento de todo lo bueno que tenemos aquí para replicarlo acá. Y lo malo que tenemos acá para no replicarlo de este lado. Y tener, digamos, una planeación paralela que es muy recomendada, que nos permita convertirnos en grandes familias y en grandes empresas. Bienvenidos entonces a este mundo, a esta apertura que les estoy dando hoy sobre este tema de los acuerdos. Sobre este tema de los acuerdos pienso escribir, pienso desarrollar, los invito a leer Los Robles. Los Robles al final tiene todo un capítulo desarrollado sobre Tiresias, el asesor, temido por muchos, esperado por otros. Siempre que llegamos a hacer asesorías en las familias, hay unos que nos reciben con brazos abiertos, otros que de pronto nos miran con recelo, con entusiasmo, con de pronto algo de prevención, habrá saboteadores, el universo es grande, pero en últimas tenemos una enorme y gratísima labor de ayudar a las familias, de llevarlas de la mano a atravesar, digamos, ese río a través de un puente seguro que les permita llegar de un lado al otro, del lado de una generación a otra, del conflicto a la paz, de la desorganización a la organización. Son muchos los caminos que se pueden arreglar, que se pueden mejorar a partir del proceso de construcción de acuerdos. El acuerdo es algo accesorio y acuérdense, pues muy importante obviamente, y se tiene que formalizar y ojalá no toque usarlo, pero lo importante, les reitero, es el proceso que lleva al acuerdo. Por favor, suscríbanse. Yo sé que este material es interesante, es algo que he venido estudiando, es algo que, como ven, respiro, lo comunico con pasión, con entusiasmo, porque me interesa mucho y creo que juntos podemos construir mucho más. Creo que si ustedes interactúan, comentan, me hacen preguntas, etcétera, es mucho lo que podemos desarrollar. Y como les digo, visiten la plataforma de Continuarán, sigan escuchando este podcast, los demás capítulos donde hay varios episodios de los 9 temas de Continuarán que les dije. Y como les digo, crezcamos, construyamos comunidad en torno a estos temas. Mi nombre es Rodrigo Lozano, los saludos desde Bogotá. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.